Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Escuela de Periodismo y Comunicación de la Universidad Finisterre. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Análisis Mundial, en donde siempre estamos abordando temas de contingencia a nivel global, geopolítica, conflictos, etc. Hoy me acompaña el profesor Luis Lira. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal, Alberto? Y tenemos un invitado de lujo, el profesor Miguel Navarro. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación. El profesor Navarro lo voy a presentar porque me parece importante destacar su trayectoria. Miguel Navarro es actualmente profesor y académico investigador de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, la ANEPE, y además es profesor de la Academia de Guerra Aérea de la Fuerza Aérea de Chile. Es abogado, cientista político, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, magíster en Derecho, convención en Derecho Administrativo, también de la Universidad de Chile. Tiene estudios War Studies en el King's College de Londres, diplomado en Derecho Aeronáutico y del Espacio también por la Universidad de Chile, diplomado del William Perry Center for Hemispheric Defense Studies. Además de eso, ha sido profesor invitado en el William Perry Center for Hemispheric Defense Studies y también en el Centro para Estudios de Seguridad del Asia Pacífico. Sin duda que es una trayectoria, un currículum que se resume de manera muy breve, ¿verdad? Pero que son años de trayectoria y que, bueno, además de tener el gusto de conversar contigo, para todos los que nos están viendo y escuchando, es muy importante poder tener este encuentro contigo hoy a la luz de tu libro, ¿verdad? Si lo puedes mostrar, te agradecería. Absolutamente. La conducción política de la defensa, instituciones, procesos, responsabilidad y política. Un libro que sin duda toca temas particularmente importantes, contingentes para Chile y probablemente para cualquier país del mundo. Miguel, ¿cómo surge este libro? ¿Cómo nace la idea de enfocarse en estos temas a la luz de toda tu experiencia? La verdad que esta es una experiencia muy larga. Yo integré lo que se denominó la, comunidad de la defensa original, que se gestó de una manera espontánea, curiosamente, a fines de los años 80, cuando ya estaba claro que el proceso de vuelta a la democracia iba. Uno de los temas que aparecía muy importante era cómo se iba a relacionar el mundo político con el mundo militar. Entonces, en esa época había muchísimos seminarios en distintos centros académicos, Instituto de Ciencia Política de la Chile, hoy día la Facultad de Gobierno, el Instituto de Ciencia Política de la Católica, el Centro de Estudios Públicos, el Centro de Estudios Socioeconómicos del Desarrollo, el Instituto de Libertad y Desarrollo, la Fundación Jaime Guzmán, de distintas sensibilidades políticas. Pero teníamos reuniones 2 veces a la semana, nos invitaban a distintos seminarios, y ahí fue surgiendo. Ahora, ¿quiénes iban? Gente del mundo académico, cientistas políticos, gente que venía del mundo de la historia, que venía del mundo del periodismo, que también venía de algunos cientistas políticos propiamente tal, que habían estudiado en el extranjero, y militares, básicamente profesores de las academias de guerra, de las Fuerzas Armadas, y también un grupo muy interesante de oficiales de rango medio, básicamente del ejército, pero también había de la Marina, que estaban, y uno que otro de la Fuerza Aérea, que estaban estudiando ciencia política, fundamentalmente en el Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica. Okay. Entonces ellos también participaban, eran oficiales que tenían en ese tiempo, eran mayores, capitanes y mayores fundamentalmente, y con los años muchos de ellos llegaron a ser miembros del alto mando, llegaron a ser generales. Entonces, ese grupo se fue formando de manera espontánea. La comunidad de la defensa fue: hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo nos vimos otro día, ¿cómo te llamas? En fin, y había mucho aporte. Era gente que habíamos escrito, yo había escrito sobre el tema, yo había estudiado ya en Londres, entonces ahí comenzó un poco el estudio. De ahí en adelante me interesé en el tema básicamente de las relaciones político-militares, la conducción política de la defensa. Bueno, y ahí he escrito muchísimas veces. Yo me incorporé a la ANEPE el año 95, tengo una trayectoria de 31 años ininterrumpida, he ocupado todos los cargos menos director, casi.
Y ahí he ido desarrollando esto. Entonces, al final, después de haber escrito muchas veces, haber participado en muchos seminarios y todo lo demás en Chile y en el extranjero, surgió la idea de hacerlo, sistematizar lo que es la conducción política. No encontré ningún texto acá. Habían textos parciales, habían sobre todo textos críticos respecto a la manera como la Constitución aborda la relación civil-militar. Había textos críticos, pero no había nada que fuera, lamento decirlo, que tuviera una perspectiva objetiva, desprovista de una carga ni positiva ni negativa, sino que una descripción de cómo se hace en los sistemas democráticos occidentales, porque esa es la primera parte del libro, también en los sistemas autoritarios, pero básicamente es en los sistemas democráticos liberales donde la defensa y la conducción adquieren su real dimensión. Y bueno, en la segunda parte cómo se dirige, cómo se conduce la defensa en Chile. Y ahí es una combinación de factores jurídicos. Aprovecho mi condición de profesor de Derecho Constitucional en la Fuerza Aérea, con la práctica política y con los elementos políticos. Y eso más o menos fue dando origen al libro. Fue un trabajo de un año más o menos. Antes de darle la palabra a Luis, solamente pensando en nuestra audiencia, ¿cómo definirías tú el concepto de conducción política de la defensa como concepto? Es la dirección superior que corresponde a la autoridad política sobre una función, la función de defensa, que es una función básica en toda sociedad organizada. Es sabido es que desde el punto de vista politológico, pero también jurídico, la defensa es una de las 5 funciones básicas de toda sociedad organizada, característica que comparte con el gobierno interior, el manejo de la hacienda pública, la administración de justicia, la defensa y hoy día, en los últimos años, las relaciones internacionales. Si uno tiene esas 5 funciones básicas en una organización social, puede hablar de una sociedad organizada, propiamente tal. Entonces es una función básica que es necesaria en todo Estado. Son muy pocos los países que no tienen fuerzas armadas. Claro. Todos cumplen de una manera u otra la función de defensa. Los que no tienen fuerzas armadas son una especie de experimentos de alquimia del sistema, el caso de Mónaco, Liechtenstein, cosas excepcionales. Así, excepcionales, claro. Entonces, pero todos los demás países tienen alguna semblanza militar. Es parte de la condición nacional de un Estado, es tener una capacidad militar, es indispensable. Entonces, bueno, esto es un tema que en las sociedades democráticas es un tema complejo, porque la relación entre la autoridad política y la autoridad militar siempre ha sido un tema complejo, digamos. Tiene su complejidad, cualquiera sea la sociedad. Por supuesto. Luis. Me hizo recordar también el Vaticano y la Guardia Suiza. También. Que también se tuvo un convenio con el ejército suizo de soldados, y es un trabajo muy importante. Dentro del diálogo que usted tuvo como participante entre el diálogo entre el mundo político y el mundo militar, ahí también hay un tercer actor que es la ciudadanía, la sociedad civil, que a veces tiene percepciones muy variadas de lo que es cierto la conducción política de la defensa. Y ante ciertos anuncios, por ejemplo, de inversión militar, a veces la ciudadanía percibe eso como un gasto y no le cuesta entender mucho, ¿cierto?, los puntos a favor que tiene eso. ¿Cómo ha visto usted la evolución ciudadana, la percepción ciudadana en los últimos años al respecto? Yo creo que en general, a lo largo de los años, primero con esta primitiva comunidad de la defensa, que tuvo mucha cobertura de prensa, porque era uno de los temas centrales de la transición. O sea, estaba claro que una transición exitosa, como la que nosotros tuvimos, requería un diálogo civil-militar fuerte. Entonces la prensa lo cubrió mucho en esos años. Y posteriormente, con el discurrir del tiempo, cuando se fueron redactando los distintos libros de la defensa a partir del año 96, el primero, o sea, que aparece en el 96, a partir de ahí se fue formando una suerte de consenso político sobre la función de defensa, que se ha mantenido con altibajo, pero se ha mantenido hasta hoy día. Ahora, efectivamente, como tú dices, el tema del financiamiento de la defensa es complejo, porque existe una impresión totalmente falsa, por lo demás, que hay una dicotomía entre desarrollo y gasto militar o inversión en defensa. El famoso dilema de cañones o mantequilla, de Paul Samuelson, que no es tal, digamos. Samuelson, de hecho, es una mala interpretación de Samuelson. La solución, la ecuación correcta es mantequilla y cañones. No hay una dicotomía en eso. Y bueno, a veces cuesta porque evidentemente para una masa importante de la opinión pública
los dineros que se gastan o se invierten en defensa estarían mejor invertidos en gasto social, en fin. Y ese es un gran dilema también para la autoridad política. La autoridad política tiene la tendencia a destinar los recursos a aquellas necesidades sociales que tienen muchas veces más urgencia y sobre todo tienen mayor rédito político. Entonces es una tendencia y es complejo el tema, y ahí es donde entra la verdadera responsabilidad de la autoridad. La autoridad política tiene que resolver el cuánto asigna a defensa, cómo lo asigna, y tiene que tener la presencia de ánimo para demostrar y explicar a la ciudadanía por qué esto es necesario. Porque muchas veces no se entiende. Ahora, hay países en que esto está resuelto, países que enfrentan un conflicto armado, ahí no hay problema, ahí no hay gasto, ahí no hay cuestionamiento, pero países que, como nosotros, que afortunadamente hemos estado en paz hace 145 años, la opinión pública no siempre lo entiende. Y ahí es un desafío para la autoridad política explicarlo. Tomar la decisión y explicar la decisión. Es uno de los aspectos importantes. El financiamiento de la defensa es una de las cuestiones claves en la conducción política. De hecho, yo les digo un par de capítulos ahí porque es lo más relevante. Tiene muchas aristas. Desde luego proporcionar la capacidad real. Pero también es un elemento muy complejo en las relaciones político-militares. Hay numerosos ejemplos de conflicto en las relaciones político-militares cuando el estamento castrense, no lo digo en Chile, también en Chile tuvimos experiencias de esto en los años 60, pero en los sistemas comparados, cuando el estamento castrense entiende o percibe que el nivel político no está atendiendo a sus necesidades. Una buena gestión en defensa, un genuino liderazgo civil en defensa, que es un concepto más moderno que la mera conducción. Pero yo le puse conducción, pero la verdad es que hoy día el concepto más moderno es el liderazgo civil, más que la conducción civil, que tampoco es civil, porque puede ser, no está muy relacionada con el origen social o socio-estamentario, digamos, de quienes ejercen, pero una buena conducción, el buen liderazgo implica efectivamente ejercer liderazgo, y eso es tomar decisiones que a veces pueden ser complejas en la sociedad, pero que son indispensables desde el punto de vista de la función de defensa y también de una sana relación político-militar, que es fundamental en una sociedad democrática liberal. Fundamental. Claro que sí. Recogiendo las ideas de la pregunta de Luis, muchas veces el tema de la defensa, como se mencionaba, pareciera visto desde la opinión pública en general como un gasto. Y la verdad es que, tomando en cuenta el tipo de mundo bastante convulsionado, inestable en el que estamos viviendo, pareciera ser que está mucho más cerca, y lo sabemos, de la inversión. Porque en el fondo esto es como un seguro. Tú puedes comprar un seguro para el auto, para la casa, un seguro de vida. No sabes si lo vas a usar, pero cuando lo llegues a necesitar, más vale tenerlo que no tenerlo, ¿verdad? Absolutamente. Hoy día, la verdad que, respondiendo eso derechamente, hoy día hay un enorme aumento del gasto militar en el mundo, o de la inversión en defensa, si se quiere, porque la verdad es que, como tú lo has planteado, el sistema internacional está en un proceso de cambio, en un proceso de extrema fluidez. Y hoy día, por ejemplo, el uso de la fuerza en las relaciones internacionales prácticamente no tiene costos. Vemos la parálisis de los organismos internacionales, Consejo de Seguridad paralizado totalmente, los otros organismos regionales totalmente silentes. También el multilateralismo se bate en retirada, me duele decirlo, y para qué decir, y esto me duele más todavía como abogado, el derecho internacional también ha perdido mucha fuerza. Me duele decirlo como abogado, pero como cientista político me doy la obligación de recalcarlo. Claro que sí. Entonces, en esa lógica, la idea que siempre ha existido por lo demás, y en esto hay mucha literatura, de que la defensa es en el fondo una responsabilidad individual de cada Estado, que no puede quedar entregada a ningún otro Estado, más incluso con los sistemas de alianza. Bueno, esa idea ha tomado mucho más fuerza ahora. Desde 2014, la primera anexión de la Crimea, y todo lo que ha venido después, desde luego la actual guerra de Ucrania, pero también los conflictos en el Medio Oriente, todo esto ha generado esta imagen, por lo demás real, que hoy día el conflicto armado internacional es un instrumento mucho más viable, mucho más factible de ser utilizado en cualquier escenario del mundo. En esto es muy importante también destacar
que aquí la distancia de los conflictos actuales, la distancia geográfica, no ofrece ninguna garantía, porque es la atmósfera que se genera, es el entorno que se genera. Entonces, he escuchado a algunos colegas que dicen, no, pero estamos a 16.000 kilómetros de Ucrania. Bueno, no estamos a 16.000 kilómetros, somos fronterizos con ese conflicto por el entorno que se genera. Entonces, ahí hay un tema que es necesario destacarlo. Nuevamente, la autoridad política tiene que entender esas lógicas. Y desde ese punto de vista, esto en muchos países hoy día hay un enorme aumento del gasto en defensa. 300.000 millones de euros han sido aprobados en distintos países de Europa para reforzar la defensa. Está todo el debate con Estados Unidos, si es que Estados Unidos va a seguir financiando a la OTAN, hasta qué punto, en fin, la demanda del presidente Trump de que los países de la OTAN aumenten el 5% del Producto Interno Bruto, el gasto en defensa, lo que yo creo que era importante, porque los países en Europa estaban aprovechando lo que se llamó el dividendo de la paz, después de terminada la Guerra Fría, bueno, vamos reduciendo el gasto en defensa, lo asignamos a gasto social, el estado de bienestar, y mientras tanto Estados Unidos pagaba la cuenta, digamos. Bueno, eso en cierto modo se está terminando. Y asociado a eso está todo lo que Europa percibe como la amenaza rusa, que es una amenaza real, digamos, claramente una amenaza real. Uno puede explicarse las causas, y creo que hay varias causas que se pueden explicar por qué Rusia está en esta actitud. Pero desde ese punto de vista, Europa, no solamente Europa Occidental, más que nada Europa Oriental, está percibiendo la amenaza, el riesgo de conflicto y la necesidad de responder con un incremento de su poder militar. Y ese incremento se está manifestando en un enorme aumento del gasto militar en Europa, en Estados Unidos, pero si uno lo ve también en Asia, está lo mismo. En Corea, Japón está aumentando, para qué decir Taiwán, en fin, está aumentando el gasto militar, porque el escenario internacional es un escenario complejo, es un escenario impredecible, es un escenario que genera condiciones para el uso de la fuerza. E insisto, en cualquier lugar del mundo, aquí no vale que la distancia con los potenciales conflictos, en cualquier lugar del mundo. Me cuelgo de lo que acabas de decir pensando en que, claro, tú mencionas esta idea de que Chile igual tiene una cercanía, digamos, quizás no geográfica, pero sí global, por decirlo de alguna manera, con conflictos como el de Ucrania. Y eso quedó muy de manifiesto con la situación en el Golfo Pérsico y cómo el impacto aquí no ha sido de seguridad, sino ha sido más bien económico, energético, producto del compromiso de la libre circulación, la libre navegación por el estrecho de Hormuz. Entonces, sin duda que eso nos demuestra que el mundo está más globalizado y nosotros estamos en esa misma frecuencia. Absolutamente. Claro, y usted ha descrito muy bien la situación actual del mundo, ¿cierto? Del sistema internacional, esta ya crisis del multilateralismo, la guerra que está plenamente presente y vigente, lamentablemente. En base a eso, a ese contexto actual, ¿cuáles son los principales desafíos de este diálogo político y militar? ¿Cuáles son como los principales cortocircuitos que saltan? Depende del país, eso varía mucho del país. Yo creo que aquí en Chile no digo que haya cortocircuitos, todo lo contrario, pero hay ciertos temas que son fundamentales en la evaluación del gasto militar, o la inversión, si se quiere. En primer lugar, esto lo planteé en un artículo hace poco en el Mostrador, Chile por primera vez en su historia es un actor geopolítico global. Eso no había ocurrido nunca. Tenemos varios activos geopolíticos, el control de los pasos oceánicos australes. Claro. Uno de los choke points de la navegación oceánica. Tenemos una responsabilidad única de Chile, no es compartida con nadie. Tenemos el acceso a la Antártica, asociado a eso. Una posición geográfica privilegiada para la vigilancia del espacio en el cuadrante sur del planeta. El espacio hoy día es un escenario de conflicto. Es un dominio más de conflicto como el terrestre, el aéreo, el ciber, en fin. La OTAN lo considera exactamente igual y con una proyección enorme hacia el futuro. Entonces, Chile tiene una posición privilegiada. La mayor parte del hemisferio sur del planeta es agua. Entonces, las masas de tierra son tremendamente importantes para esto. Sumado a eso, tenemos minerales, tierras raras. Un F-35, el avión que ha estado tanto en las noticias últimamente, emplea 435 kilos de tierras raras en la producción de un ejemplar. Por lo tanto, la demanda es enorme. Y ese es un ejemplo. Todos los sistemas de armas modernos de alta sofisticación emplean tierras raras. En fin, tenemos una posición privilegiada, además de los pasos marítimos australes, todo lo que es el cuadrante suroriental, hay que verlo desde el otro lado del hemisferio, el cuadrante suroriental
del Pacífico y somos un actor de lo que es el escenario estratégico y geoestratégico más importante, que es el Indo-Pacífico. Nosotros somos un actor, por nuestra larga costa nos da una proyección enorme en el Indo-Pacífico. Entonces, todos estos son activos geopolíticos que hace que Chile tenga una responsabilidad que nunca antes había tenido, porque es el nuevo escenario internacional lo que crea estos activos. Chile no ha tenido nunca esta responsabilidad y nos sorprende ahora, y las autoridades políticas tienen que asumir esa realidad. Yo creo que es importante que lo asuman, y esto requiere una capacidad, digamos, para impedir cualquier acción que pueda afectarnos. Y eso obviamente descansa en una buena inversión en defensa, en desarrollar o mantener las actuales capacidades. Hay que entender también que de antaño la política de defensa chilena consuetudinaria en el siglo XX, luego después más explícita en los libros de la defensa y en la actual política de defensa, ha estado siempre basada en la disuasión. Disuasión y legítima defensa, los libros de la defensa y la política han jugado siempre con esos dos conceptos, pero esos dos conceptos requieren estar preparados. Es absolutamente fundamental. Y esos son algunos de los desafíos que tenemos hoy. Hay otros en la conducción, desde luego, los temas de personal, la recomposición de la estructura demográfica del país, en fin, son temas que están asociados a eso, industria militar y una serie de otros temas. Pero lo más central es eso, es mantener esta capacidad que hemos desarrollado, especialmente a contar de los años 2000, en términos de que hoy día yo me atrevo a decir que Chile tiene las mejores capacidades militares de su historia, tanto comparándose consigo mismo, o sea, en sentido absoluto, comparándose consigo mismo como en un escenario más regional. Y en base a la misma pregunta, ¿identifica usted distintas categorías de relación entre el mundo político y el mundo militar, o es más que ligado a casos individuales entre países? No, la verdad que hay una enorme literatura respecto a cómo se conduce la defensa en una sociedad democrática. Partiendo con los trabajos de Samuel Huntington de los años 50 hasta acá, hay una enorme producción intelectual de Huntington a Rebecca Schiff, que me gusta mucho, una cientista política norteamericana, que es la que establece la idea de una nueva forma de relacionamiento político-militar, que ya no es la típica de Huntington. Entonces, bueno, uno puede encontrar en las distintas sociedades distintas formas de relacionamiento, pero hay ciertos principios que se mantienen igual. Estoy hablando de un sistema democrático. También en los sistemas autoritarios es importante, pero estoy hablando de los sistemas democráticos, hay ciertos principios que son básicos, o sea, la supremacía de la autoridad política, no civil. Aquí se tiende a confundirse la autoridad civil, no, es la autoridad política. Quien dirige la defensa no necesariamente va a ser un civil, pero sí va a ser la autoridad política quien tiene legítimamente la autoridad para hacerlo. Entonces, ese es un principio básico, es la supremacía jurídica y política de la autoridad civil, o sustentado en las normas jurídicas propias de ese país. Normalmente esto está establecido a nivel constitucional. Luego, la forma de cómo los militares ven esta autoridad es muy importante, y eso es lo propio de un sistema democrático, en que los militares estén conscientes de su condición, de su condición de subordinación a la autoridad política. Eso es muy importante. Eso también es propio de cualquier sociedad civil democrática, o cualquier sociedad democrática liberal. La subordinación, pero una subordinación que normalmente lo que se busca en la estructura de esto es una subordinación consciente, que no es una imposición, sino que es en la comprensión de su rol en la sociedad, su vinculación con el poder político. Eso es muy importante. También hay otro elemento en lo cual nosotros estamos muy al debe, porque estos otros elementos que he mencionado, Chile está muy bien. La relación político-militar en Chile está regida por la Constitución, aquí lo analizo con mucho cuidado, la legislación derivada. Ya había una tradicional en Chile, luego tradicional porque viene del siglo XIX, aceptación de la supremacía de la autoridad civil. Eso no ha sido nunca puesto en duda realmente. Esto viene de la Constitución de 1833. El genio de Portales fue el que primero avisoró una estructura jurídica en que pone a los militares en una posición que es la que han mantenido hasta ahora, inevitablemente. Entonces, pero hay otro elemento que sí es importante, que sí estamos al debe, que es que Chile carece de una verdadera y genuina arquitectura de seguridad nacional. Ese es un tema muy importante, porque, claro, en la Constitución está contemplado el Consejo de Seguridad Nacional, pero el Consejo de Seguridad Nacional hoy día realmente carece de verdadera importancia.
incluso después de la reforma constitucional del año 2005, varios constitucionalistas se preguntaron por qué mejor no haberlo eliminado del todo como una institución de la Constitución, y yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces, ese Consejo hoy día no cumple verdaderamente ningún propósito real y tiene muchas complicaciones de convocatoria. En fin. Entonces, hoy día la realidad es que Chile carece de una estructura, una arquitectura superior de seguridad nacional. Eso es necesario hacerlo. Y lo otro que es importante, y que a todo esto respecto a las estructuras, más de 60 países tienen consejos de seguridad nacional con ese nombre, pero no tiene nada que ver con el chileno, ni en composición, ni en función, ni nada. Es un alcance de nombre, por así decirlo. Y más o menos son todos iguales. Casi todos fueron copiados del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la ley de defensa de 1947, que crea el Consejo. Todos están copiados de ahí en la composición, en fin, pero no tiene absolutamente nada que ver con el Consejo de Seguridad Nacional contemplado en nuestra Constitución. Nada. Y ahí falta. Esa es una estructura que para nosotros es complejo. Esa carencia, digamos. Perdón. Y asociado a eso, una genuina estrategia de seguridad nacional, que Chile no la tiene. Nosotros tenemos políticas sectoriales, hay muchas. Hoy día han aparecido políticas en materia de ciberseguridad, en materia de inteligencia, con la nueva ley de inteligencia, en fin, nuevas organizaciones, consejos de distinto tipo, pero falta la estructuración superior, una arquitectura superior, y cómo subsumir todos estos elementos en una verdadera estrategia de seguridad nacional. Muchos países tienen esa estrategia. Chile intentó hacer una en el año 2012, pero fracasó discretamente, por razones que sería largo explicar, fracasó discretamente, y de ahí nunca más se intentó. Es un esfuerzo complejo, un esfuerzo intelectual complejo, pero lo necesitamos. En esa parte Chile está al debe. En lo otro no, la relación político-militar es una relación propia de una democracia liberal occidental y está bien afiatado eso. En ese aspecto, bueno, tú hablas del tema de la estrategia y mencionas que Chile no la tiene en términos prácticos. ¿A qué se debe? ¿Y cuál sería la ventaja de tenerla frente a nuestro actual escenario? Bueno, uno, porque el escenario es más complejo que el que hemos tenido en muchísimos años. Uh-huh. Yo creo que nuestro escenario, lo planteé en un artículo, y lo digo en el libro también, yo creo que el escenario de seguridad de Chile hoy día es el más complejo que hemos tenido desde lo que yo le llamo los decenios que se vieron en peligro, que fueron los decenios de los 50 a mediados de los 80, que fueron las complejas relaciones vecinales. En los 50, 60 tuvimos varias crisis, especialmente con Argentina, y los 70 y hasta mediados de los 80, que fue la gran crisis vecinal que enfrentó Chile con riesgo cierto de un conflicto armado. Pero de ahí en adelante hemos tenido una situación de seguridad relativamente estable, pero hoy día, debido a estas realidades, como nos están afectando a nuestra responsabilidad geopolítica, lo más importante es desarrollar esta capacidad que subsume todas las políticas del Estado y orienta la gestión de las políticas. Una estrategia de seguridad nacional genuina debería orientar la política de defensa, la política exterior y las otras políticas sectoriales, de ciberseguridad, inteligencia. Todo debería estar subsumido en esta gran estrategia, y esa gran estrategia debería ser implementada y evaluada, su aplicación evaluada por esta arquitectura superior de seguridad nacional, este genuino Consejo de Seguridad Nacional. En eso estamos bastante al debe. ¿Y eso nos deja en desventaja, por ejemplo, frente a nuestros países vecinos? No necesariamente, pero sí nuestros países tienen estructuras de superiores más institucionalizadas que las nuestras. Eso es verdad. No necesariamente nos dejen desventaja, pero creo que en general una estrategia, por ejemplo, ayudaría a superar un problema que siempre Chile ha tenido, que es que la política exterior y la política de defensa han seguido caminos independientes. Sí. A veces separados, a veces incluso medio contradictorios, y muy rara vez han podido implementarse bien. Claro, a nivel táctico, bien táctico, hay una buena coordinación, pero cuestiones muy tácticas, pero los grandes principios, las grandes orientaciones de ambas políticas han seguido caminos bastante divergentes, a veces, otras veces separados, y eso ha sido un eslabón débil en nuestro posicionamiento internacional. Ahora esto es algo que viene de la época del siglo XIX, no es ninguna novedad. Durante el siglo XX se manifestó permanentemente,
también afectó el hecho que siempre hemos tenido una política exterior, incluso en algunos momentos de gran sofisticación y eficacia, en algunos momentos en el siglo XIX, también en el siglo XX. Y la política de defensa es algo muy reciente, empieza a pensarse en términos de política de defensa solamente en los años 90 y se materializa en el primer libro de la defensa. O por lo menos se intenta materializarlo, yo soy crítico de ese libro, pero creo que se intenta materializarlo. Se materializa ya más en el libro del año 2002 y sucesivamente en los sucesivos libros y en la actual política de defensa, que no es un libro, sino que es una política propiamente tal. Y en esa línea, ¿usted cómo ve el panorama latinoamericano? ¿Cómo están el resto de los países de la región al respecto en sus políticas y diálogo entre mundo político y militar? En general, en América Latina, las Fuerzas Armadas están en una relación estable con el mundo político. Con algunos altibajos, tienen pequeñas diferencias, pero en general están en una buena relación. No hay hoy día... la gran cuestión en la relación político-militar, como lo vio Huntington, es que los militares no intervengan en la política contingente. Y hoy día en América Latina en general esa etapa de intervenciones militares está superada. Hay países en que los militares tienen mayor influencia en la política sin romper las reglas formales de la democracia. Eso no lo hace. Eso hoy día está superado. Pero en general hoy día la idea de Fuerzas Armadas sometidas al control civil o a la conducción civil está bien repartida en general en América Latina. No hay un riesgo de intervención militar. La intervención, cuando hay en algunos casos, es más sutil, no tiene una forma abierta como ocurrió en los años 60. En fin, eso ya está superado tal como yo lo veo. Para ir cerrando, y mientras te escuchaba, pensaba que este libro, tu libro, ¿verdad? La conducción política de la defensa, sería una muy buena lectura, por ejemplo, para parlamentarios, ¿verdad? Para tomadores de decisiones, independientemente de esa opinión. ¿Quién crees que debería leer tu libro? Este libro yo lo tengo, cuando lo pensé, dije, está orientado para tres tipos de lectores. Primero que nada, yo soy un demócrata y liberal convencido. Yo creo que está dirigido al público que está interesado en la defensa. Claro. No está pensado en técnicamente. Yo tengo elementos técnicos, pero no entro en detalles técnicos de los sistemas de armas que requieren ser ingeniero en armamento. No entro en eso. Primero que nada, para una opinión pública, alguien interesado genuinamente en los temas de defensa, desde el punto de vista político, no desde el punto de vista técnico, porque no es eso. Esto no es un catálogo de armas, ni mucho menos. No está pensado así. Eso es lo primero. En segundo lugar, yo creo que deberían leerlo quienes tienen que tomar decisiones. Efectivamente, tal como yo lo veo, miembros de las comisiones de defensa de la Cámara, del Senado, y desde luego también las autoridades políticas del nivel ejecutivo. También un poco está pensado en eso. Y un tercer público es para los propios militares. Un poco para los alumnos de las academias de guerra, quienes están en una etapa intermedia en su carrera y una etapa pero que tienen proyección de llegar a ocupar los altos mandos. Yo creo que es importante, porque para el mundo castrense es muy importante entender cómo funciona la lógica política en la conducción de la defensa. Claro que sí. Así como para el mundo civil o el mundo político, es importante entender la lógica militar. En ese sentido, para los militares, a mi juicio, es tremendamente importante también entender cuál es la lógica que trasciende y que está presente en los procesos decisionales en el mundo civil. Yo creo que una buena comprensión militar evita problemas, a futuro, porque genera confianza. En el mundo, en las relaciones político-militares, las confianzas son muy importantes. Eso, más allá de lo que diga cualquier constitución, cualquier ley, son relaciones sutiles, pero que descansan mucho en la confianza mutua. Es muy importante. Más allá de lo que diga la constitución, más allá de lo que diga la ley en esto recoge, da seguridad jurídica, estabilidad normativa, pero las relaciones político-militares se generan antes que las propias normas. Entonces, ahí donde, por eso yo lo veo como también es muy importante, a mi juicio, que lo vean los militares, lo lean los oficiales, que van a ser los integrantes, o son en este momento, o van a ser a futuro, los integrantes de sus respectivos altos mandos. Esos tres estamentos están pensados un poco eso. O sea, es un texto de estudio para alumnos de academias de guerra, es un texto, lo posible, orientador para quienes toman decisiones, y un texto ilustrativo, yo creo, para las personas que tienen interés en la opinión pública
en la opinión pública desarrollada que tienen interés en estos temas. Está pensado en esos tres estamentos y por supuesto en las universidades. Esto debería estar presente en las cátedras de relaciones, o sea, de ciencia política de las universidades, que es muy importante. Yo sé que ahora los temas de relaciones político-militares están entrando mucho en algunas universidades. Son distintas carreras, tienen ramos en este sentido. Sin duda, que es un tema bastante transversal. Cierto. Bueno, Miguel, no queda más que agradecerte por tu tiempo, por aceptar nuestra invitación. Sí, muchas gracias, profesor. Y sin duda a ustedes dejarlos no solamente invitados a que busquen y lean el libro del profesor académico investigador Miguel Navarro. Miguel, si lo puedes mostrar un segundo nuevamente a la pantalla. Absolutamente. La conducción política de la defensa, un tema y un libro imprescindible para poder comprender los grandes temas que tienen que ver precisamente con la defensa de un Estado-nación y una democracia como es la de Chile. Miguel, muchísimas gracias. Esperamos tenerte nuevamente a futuro en otra oportunidad acá en Análisis Mundial. Por supuesto. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme, ha sido muy interesante. Además, la oportunidad de difundir el libro. Que sin duda eso es muy importante, difundir esa investigación que ha tomado trabajo, tiempo y sin duda que es de altísima calidad. Claro, y como dice usted, va a ser un aporte para todos los sectores de la sociedad. Así es. Así espero. Así espero. Luis, muchísimas gracias y a ustedes los dejamos invitados no solamente a seguirnos semana a semana con los nuevos capítulos de Análisis Mundial, sino también a revisar los que ya están disponibles en las diferentes plataformas digitales. Muchas gracias y hasta un próximo capítulo. Síguenos en Instagram como Obsinterfinis Terrae.